Hola, vamos a hablar sobre productos de herbolaria y su posible efecto en el hígado. Como sabemos, los productos de herbolaria son muy comunes y son todos aquellos que se derivan de plantas o de partes de la planta. Estos se comercializan en todos lados y pueden estar comercializados como pastillas, como tabletas, como polvos, tés, como licuados, etcétera, y pueden tener una o varias plantas dentro del producto. Algo importante es que estas tienen diversas propiedades, principalmente se utilizan como productos para pérdida de peso o también tienen algunas otras propiedades como por ejemplo analgésicos que ayudan con el dolor, etcétera. Generalmente pues todos hemos tenido contacto con alguno de estos productos, tal vez lo hayamos consumido, tal vez conozcamos a alguien que haya consumido alguno de estos productos y de manera general, cuando se ofrecen estos productos son bien recibidos y cuando la gente que los consume los explica, pues dice que le prefiere consumir estos productos a consumir algunos otros productos como medicamentos, porque estos son naturales, entonces son mejor recibidos muchas veces que los medicamentos. La principal creencia justamente es esa, que al ser naturales no tienen ningún efecto en realidad en el cuerpo, pero es importante revisar y saber qué es lo que puede pasar dentro del cuerpo cuando se consumen estos productos. Es muy común, en muchos países se utilizan, no hay datos específicos en México porque además de todo el consumo es muy subreportado porque pues a veces a los profesionales de salud en la consulta se nos olvida preguntar o al paciente se le olvida decirnos o reportarlo porque no lo considera algo relevante o lo considera parte de la vida diaria, pero se estima, por ejemplo, en Estados Unidos que alrededor de 40 millones de personas consumen un producto de herbolaria al menos una vez por semana y algunos países reportan un consumo del 12% de la población y algunos otros hasta el 50% de la población. Entonces, como pueden ver, es algo muy frecuente y de acceso muy fácil. Se consiguen en tiendas, a veces de persona a persona, en empresas multinivel, se pueden pedir por internet, entonces son realmente productos pues que están a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿Y qué es lo que los sustenta estos productos? Pues generalmente la mayoría viene de la medicina tradicional china y son muchas plantas derivadas de eso. Y como estos productos se derivan de estas plantas que han sido utilizadas durante más de 2000 años, pues se cree que ya está muy estudiado y que son inocuos y que no y que pues sus beneficios son mucho mayores. Entonces, por eso mismo algo importante que tienen que saber es que no se realiza un proceso de investigación estricto al respecto, como que se cree que ya se sabe, por un lado, y por otro lado, como se comercializan como suplementos y no como medicamentos, se saltan, por así decirlo, la parte de investigación en los efectos en humanos. Muchos de estos productos dicen que hay estudios científicos que los sustentan, pero la mayoría pues no los tienen y algunas de estas plantas llegan a tener estudios, pero generalmente son lo que se conoce como in vitro, o sea, en un laboratorio, en células, etcétera, pero no en humanos y es la menor cantidad de estos productos. Entonces, si ustedes consumen o planean consumir uno de estos productos, tienen que tener en cuenta que muy probablemente no hayan tenido ningún tipo de investigación científica real al respecto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si se consumen estos productos? Pues a veces nada, muchas veces o conocemos gente que los ha consumido durante mucho tiempo y no tiene ningún problema. Siempre esto va a depender, como con cualquier otra cosa, de la dosis y del tiempo que se consuman los productos herbolarios. Y algo importante es que también tienen que saber que como cualquier otro producto, a la hora de consumirlo, como cualquier alimento, cualquier medicamento, pues se tiene que metabolizar para asimilar dentro del cuerpo. Entonces, en ese momento es cuando, como el hígado es el principal órgano que metaboliza y que asimila estos compuestos, puede ser tóxico para el mismo. Entonces, como les digo, generalmente no pasa nada o puede ser que haya algo que no se detecte, porque también algo importante
que sepan es que las principales alteraciones o la parte inicial de una alteración de toxicidad en el hígado solo puede ser diagnosticada por pruebas de laboratorio, midiendo las pruebas de función del hígado, pero pues no es algo que de rutina vayamos y nos hacemos este tipo de estudios, por lo cual muchas veces no se detecta esta toxicidad. Y bueno, esto a veces no pasa a mayores porque se deja de consumir el producto. A veces hay algunas personas que lo consumen 1 o 2 semanas al mes o al año, entonces depende mucho también de la dosis y el tiempo, como les decía. Por otro lado, hay algunos casos en donde, aunque sea un poquito o no tanto el tiempo que se consuma, sí se observa que hay algunas otras alteraciones, como por ejemplo coloración amarillenta en la piel, en los ojos también puede ser, y cansancio y debilidad en general. Y esto generalmente hace que ya busquen a un médico. Entonces ahí es cuando las pruebas de función hepática se realizan y se puede generalmente diagnosticar una hepatitis aguda. Esto generalmente cuando se retira el consumo del suplemento pues mejora, entonces no requiere un tratamiento más especializado. Hay algunas plantas específicas, sobre todo algunas que están en productos para pérdida de peso, polvos, licuados, etcétera, que se ha reportado en muchos estudios que llegan a ser hepatitis crónica. Esto quiere decir que la inflamación del hígado no se quita, aún descontinuando el uso del producto, entonces el hígado continúa inflamado durante mucho tiempo y si esto dura mucho puede ir generando cicatrices en el hígado que a la larga pueden llevar a cirrosis hepática. Esto es algo ya mucho más grave. Y algunas otras cosas que se observan también menos frecuentemente pero más graves son la falla hepática aguda. Esta es la falla tal cual del hígado, deja de funcionar y hay alteraciones, por ejemplo, de la coagulación o del estado de conciencia y entonces pues el paciente llega a urgencias. Generalmente, o lo que se ha reportado, es que hasta el 50% de los casos de falla hepática aguda son causados por productos de herbolaria. Y también es que están subreportados porque muchas veces en el interrogatorio se nos olvida preguntar el consumo de este tipo de suplementos. Entonces, también para los profesionales de salud es importante que lo interroguen bien para poder establecer una relación causal. Entonces, como pueden ver, pues el espectro de lo que puede pasar en el hígado va desde algo que ni siquiera nos damos cuenta a algo tan grave como la falla hepática aguda. Esta puede requerir incluso un trasplante de hígado si las medidas de soporte no funcionan. Entonces, pues esto ya es un cambio total de vida para el paciente que lo consumió. Y algo también muy importante es que no necesariamente esto se da en pacientes o en personas con enfermedades de base ni en gente más grande, sino que puede ser en a cualquier edad y sin ninguna enfermedad de base. Y algo más importante aún es que si ya tienen una enfermedad en el hígado diagnosticada, no consuman ninguno de estos productos, porque ahí sí ya hay un daño crónico en el hígado. Entonces, si sobre eso metemos este tipo de productos que son muy difíciles de metabolizar para el hígado, podemos causar un daño mucho mayor. Entonces, en el caso de no tener alguna enfermedad del hígado y querer consumir este tipo de productos, lo importante es siempre consultar a un médico o a un nutriólogo o a los dos que sean especializados en esta área y que les puedan dar otras opciones. Y también algo importante pues sería buscar opciones más naturales, por ejemplo, para pérdida de peso, pues dieta y ejercicio. En realidad, muchos de estos medicamentos y productos herbolarios pues tienen otras alternativas, entonces siempre traten de buscar supervisión médica y si deciden tomarlos, pues entonces estar monitorizando las pruebas de función del hígado para tratar de que no haya daño y tratar de mantener así la salud hepática. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Agradezco mucho la invitación de Fundepa para hablar el día de hoy de un tema que ha venido cobrando mucha relevancia en los últimos tiempos, que es el daño hepático por el consumo de suplementos nutricionales o de suplementos alimenticios. Me gustaría empezar recordando, porque es algo que se conoce muy bien, del hígado, este órgano maravilloso, el cual entre sus muchas funciones
está encargado de procesar todo lo que olemos, todo lo que comemos, todo lo que nos untamos en la piel. El hígado lo metaboliza, lo biotransforma, dependiendo qué tipo de molécula sea con la que está lidiando en ese momento. De tal forma pues que podríamos decir que el hígado es el órgano central del procesamiento y que este procesamiento está encargado, dependiendo, insisto, de lo que tenga que transformar el hígado, de metabolizarlo con el objetivo de poder obtener energía, por ejemplo, grasas, azúcares, las vitaminas. Estos nutrientes son transformados, son metabolizados en el hígado para que posteriormente este órgano lo distribuya a lo largo de todo el cuerpo para el beneficio del resto de los órganos. Pero también lleva a cabo un proceso muy importante que se conoce como proceso de biotransformación o destoxificación de agentes externos. Se les conocen como agentes genobióticos, por ejemplo, y asimismo también pueden ser agentes externos como el alcohol o los medicamentos o incluso drogas, que estos agentes que vienen de afuera y que ingresan a nuestro cuerpo, insisto, ya sea porque los comemos, los olemos o los untamos en la piel, el hígado los biotransforma para una correcta eliminación eventualmente por un proceso de destoxificación. De tal forma que el compuesto tóxico es captado por las células, la célula principal del hígado, que es el hepatocito, y lo transforma a un compuesto menos tóxico o incluso inocuo, de tal forma que pueda ser eliminado, excretado por la orina o por heces fecales. Es importante mencionar aquí dos cosas. La primera es que la mayoría de las veces este proceso de biotransformación es generado por un grupo de enzimas que justamente en este proceso genera un subproducto que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, como su nombre lo dice, son ciertamente muy reactivas, pero también son muy tóxicas y ejercen funciones oxidantes en las moléculas propias de nuestra célula, como por ejemplo los lípidos que tenemos conformando nuestras células, proteínas, y al dañarse este tipo de macromoléculas, entonces eventualmente funcionan mal esas proteínas o nos lleva a un proceso donde toda la célula está funcionando mal y esto eventualmente a una falla hepática. Segundo que hay que decir que va de la mano a esto es que se podría pensar que el consumo de antioxidantes pudiera contrarrestar este daño oxidante. Esto suena con cierta lógica, pero se ha observado que no es del todo cierto. El consumo de agentes exógenos antioxidantes muchas veces incluso pueden agravar el problema, así que hay que tener mucho cuidado de también no exagerar con el consumo de antioxidantes exógenos. Nuestro cuerpo tiene sus propios antioxidantes y nada más hay que darle oportunidad de que funcionen, así que hay que tener cuidado. En algunos casos estos agentes antioxidantes exógenos sí que pueden funcionar muy bien, los médicos saben muy bien al respecto, pero definitivamente no lo podemos generalizar. Déjenme hacer una revisión rapidita de algunos ejemplos de cómo estos suplementos nutricionales o alimenticios pueden causar daño hepático. Tal vez uno de los más conocidos y que se ha estudiado muchísimo es un compuesto multiingrediente, suplemento nutricional, como lo suelen vender en tiendas muy especializadas de esto, que se conoce como Oxy Elite. Producto, por así decirlo, nos lo venden como un producto que ayuda a la pérdida de peso, a quemar grasa corporal y sin embargo, dejen decirles que se han encontrado más de 50 reportes donde se reporta, valga la redundancia, que este compuesto, este producto, induce falla hepática, que va desde elevaciones discretas de los marcadores de daño hepático, como es AST o ALT, hasta incluso una falla total del órgano que ha requerido incluso de trasplante hepático. Además, digamos que uno de los signos más frecuentes que reportaron los pacientes que fueron a la consulta médica por intoxicación por este compuesto nutricional
fue la presencia, por ejemplo, de ictericia, es decir, coloración amarilla de la piel o de los ojos, orina oscura, que también nos indica que el hígado está funcionando mal. Cuando se tuvo la necesidad de tomar una biopsia, es decir, una muestra pequeña de hígado de estos pacientes, se encontró que había zonas necróticas que están altamente asociadas justamente por el daño oxidante. Este compuesto Oxielit posteriormente le cambiaron ahí una formulación que utilizaba un compuesto altamente tóxico y usaron un compuesto, digamos, de origen natural aparentemente, la aegelina, que este compuesto proviene de una planta. Sin embargo, este Oxielit en realidad estaba usando, sí, ciertamente este compuesto, pero era de origen sintético. Y se sospechaba que pudiera haber contaminantes químicos en la formulación de este componente que pudieran estar también dirigiendo hacia el daño hepático. De tal forma que hay que tener mucho cuidado, porque aunque suene de origen natural, muchas veces son compuestos que derivan de síntesis, digamos, en un laboratorio. Otro más, muy similar, es el hidroxicut. Este hidroxicut que igualmente lo venden en tiendas que se caracterizan por la venta de suplementos alimenticios o nutricionales, o píldoras o cápsulas que sirven para aumentar la masa muscular. Es otro medicamento, otro compuesto que se vende con claramente fines que no tienen nada que ver con los efectos que realmente se reportan. Este suplemento se ha visto también asociado a daño a nivel hepático, otra vez elevación de las enzimas AST y ALT, que son las marcadores del daño hepático, y en el 2015 lo habían retirado, pero lo poco que llegó a quedar en el mercado siguió reportando enfermos por el consumo de este tipo de suplementos nutricionales. Otro más que les puedo platicar es el ácido úsmico. Este compuesto también se ha identificado, digamos, de manera natural en algunos vegetales, pero ahora se sintetiza en laboratorios, lo que hace, una vez más, que se corra el riesgo de que haya contaminación de intermediarios en la síntesis de este compuesto, que pudieran ser tóxicos y que no se tiene el control. Y este ácido úsmico se encuentra, una vez más, en compuestos multifórmula, es decir, compuesto por varios componentes que ayudan, según como no lo venden, para bajar de peso, para incrementar la masa muscular, pero también se ha observado elevación de enzimas hepáticas y, otra vez por histología, claros rastros de necrosis, asociado, como dije, al daño prooxidante en los procesos de biotransformación de este tipo de compuestos. Déjenme pasar ahora a algo que a veces uno lo toma tan natural que pensaría uno que no tiene efectos, digamos, dañinos para la salud. La vitamina A, tan necesaria ciertamente para la vida diaria, para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, la vitamina A, si se toma en exceso, o otra vez en multivitamínicos o en frascos de píldoras que son de vitamina A, se ha asociado también a falla hepática. Es decir, en un proceso de hipervitaminosis puede causar daño hepático, así que hay que tener también mucho cuidado con el consumo de estos cápsulas o de estas píldoras de vitaminas, sobre todo si no han sido bajo una prescripción médica. Algo similar pasa también con la vitamina B3. Otra vez, el consumo excesivo de vitamina B3, también conocido como niacina o ácido nicotínico, puede causar daño hepático, insisto, a dosis muy elevadas. Otra vez, si bien esta vitamina del complejo B es fundamental para la vida, el exceso, el consumo de ella, puede llevarnos a falla hepática y pues a meternos en complicaciones serias. Podríamos decir también de otro agente más, que es el té verde. El té verde, que
muy consumido, sobre todo en Asia y cada vez más en México se ha aumentado el consumo del té verde. Igualmente, el consumo exacerbado del té verde puede conducir a problemas hepáticos, así que hay que tener mucho cuidado. De hecho, no se recomienda más de 2 tazas al día de té verde. Y una cosa sumamente importante, no solamente con el té verde, sino con todo lo que he dicho anteriormente, es que si además se tiene antecedentes de enfermedad hepática preexistente, si le mandamos agresores extras, pues la posibilidad de que el hígado proteste pues se eleva aún más. Así que hay que tener cuidado con el consumo incluso del té verde. Finalmente, me gustaría hablar un poco de lo contrario. Podemos decir muchos ejemplos de cómo la falta de ciertos componentes nutricionales pueden dañar también al hígado. Y les quisiera hablar nada más de uno muy importante, que es la colina. La colina es un agente químico muy importante, es un nutriente que debemos de consumir porque es fundamental para lo que es la formación de entidades que permiten estar sacando lípidos, de estar sacando grasa del hígado y repartirlo entonces a todos los órganos, las famosas lipoproteínas. Esta colina entonces es fundamental y por lo tanto la deficiencia en el consumo de colina puede estar generando desórdenes hepáticos, sobre todo relacionados con lo que se conoce como hígado graso. De tal forma que es muy importante que nuestra dieta diaria tenga alimentos que sean ricos en colina para prevenir este tipo de desorden hepático y que eventualmente pueda evolucionar a otros estados de daño al órgano que pueden comprometer aún más la salud. Así que una dieta baja en colina es muy mala para el hígado, así que consumamos por favor alimentos ricos en colina. Para concluir, yo quisiera nada más dejar algunas ideas que es importante que no olvidemos. Lo primero es que si tenemos una dieta buena, una dieta balanceada, no hay necesidad de tomar suplementos nutricionales, no hay necesidad. Tener una dieta sana, balanceada y sobre todo esto acompañada de regímenes de ejercicio que son también fundamentales para la salud hepática, van a hacer que este órgano sea un órgano saludable y por consecuencia todo nuestro cuerpo lo va a hacer. El segundo punto que quiero dejar como conclusión es que los suplementos nutricionales de cualquier tipo, incluidas las vitaminas, los multivitamínicos, deben ser bajo recomendación médica. Es importante que nuestro médico nos indique cuándo los necesitamos y si el médico o el profesional de la salud nos indica que no es necesario porque llevamos una buena dieta, pues no hay que consumirlos. Y finalmente, que las enfermedades preexistentes del hígado pueden estar condicionando a una segunda agresión y entonces esto puede agravar la enfermedad hepática y entonces comprometer toda la salud de nuestro cuerpo, porque como les he dicho, el hígado es un órgano maravilloso que sustenta al resto de los demás órganos de nuestro cuerpo. Finalmente, quisiera nada más dejar el mensaje de que la información es sumamente importante. Infórmate, acércate a tu médico, acércate a Fundepa, a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, para que te podamos orientar de cómo llevar una mejor salud hepática y por lo tanto, insisto, una mejor salud integral. Muchas gracias por la invitación y cuiden su hígado. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática su amable invitación para platicarles un poquito sobre el daño hepático que ocasionan los esteroides anabólicos, que generalmente son utilizados de forma automedicada en personas atletas o en físico-culturistas. Este daño, que va desde la ictericia colestásica, que quiere decir que los pacientes se ponen de color amarillo debido a la inflamación del hígado y de esos conductos biliares, hasta complicaciones más graves como el cáncer de hígado. Voy a comenzar platicándoles un poquito qué es la testosterona, dónde actúa, cómo se metaboliza y posteriormente les platicaré
sobre los esteroides anabólicos, cómo se absorben, dónde se metabolizan, cómo se desechan del cuerpo y por qué tienen un potencial efecto tóxico sobre el hígado. La testosterona es una hormona androgénica que quiere decir que desarrolla las características sexuales masculinas. Es esteroide porque se sintetiza a partir del colesterol y es anabólica porque ayuda al desarrollo y crecimiento del músculo. Esta hormona es sintetizada a partir del colesterol en los testículos, en las células de Leydig, y esta producción es estimulada por una hormona que se conoce como hormona luteinizante, que se produce en el cerebro en una glándula conocida como glándula hipófisis. La testosterona se transporta en la sangre, unida a una proteína transportadora de hormonas sexuales o unida a la albúmina. Posteriormente, es desechada o excretada mediante un metabolismo hepático y se desecha por medio de la bilis. La acción de los andrógenos es mediada mediante la unión a un receptor que se conoce como receptor androgénico, que se expresa principalmente en la próstata, en el músculo, en el hígado y en el sistema nervioso central. Los esteroides anabólicos son derivados sintéticos de la testosterona y se les denomina así por su capacidad de formar músculo y aumentar la fuerza, que es su capacidad anabólica, y su capacidad de desarrollar el fenotipo masculino, que son su capacidad androgénica. Estos medicamentos fueron desarrollados para el tratamiento de algunas enfermedades, entre ellas el hipogonadismo masculino y la anemia plásica, entre otras. Pero desde 1970 empezó el consumo ilícito y la automedicación con fines estéticos, principalmente el fisicoculturismo, para mejorar la competitividad atlética y deportiva. Este consumo se estima que es más o menos 6.4% en varones y 1.6% en mujeres. El abuso y mal uso de los esteroides anabólicos ha aumentado en adolescentes por alteraciones de imagen y alteraciones alimenticias y principalmente por efectos cosméticos. Este consumo es automedicado y es ilegal. Generalmente es vendido en el mercado negro, en sitios de internet, en gimnasios, competencias de fisicoculturismo a través de entrenadores o mediante una prescripción inadecuada. Ha aumentado importantemente estos últimos años sin tomar en cuenta o desconociendo la mayoría de sus usuarios los potenciales efectos adversos, muchos de ellos graves y algunos irreversibles. Hay varias presentaciones sintéticas de la testosterona en el mercado, desde gel, parches, inyectadas y vía oral. Las sustituciones químicas de los anabólicos aumentan su potencia y enlentecen su depuración o su excreción del cuerpo, lo que ocasiona mayor potencial de toxicidad hepática. Generalmente, los anabólicos están diluidos en una suspensión oleosa o de aceite, lo que lo vuelve hidrofóbico. Esto ocasiona que su duración sea más larga y que su depuración sea mucho más lenta. La aparición y severidad de los efectos secundarios de estos medicamentos están ocasionados por la fórmula del medicamento, su dosis, su vía de administración siendo más frecuente en la administración oral y parenteral, así como la duración del uso y obviamente también mediado por la respuesta y sensibilidad de cada individuo. Estos medicamentos presentan múltiples efectos adversos conocidos, sobre todo a nivel cardiovascular, reproductivo, sistema nervioso central, músculo esquelético, piel e hígado. La toxicidad hepática inducida por esteroides anabólicos es dependiente de la dosis y predecible. La forma de presentación más frecuente es la hepatitis colestásica, habiéndose descrito también otro tipo de lesiones a la utilización principalmente de altas dosis y de tiempo prolongado, como son daño llamado peliosis hepática, hiperplasia nodular regenerativa y puede ocasionar hasta tumores y cáncer de hígado, como platicaremos más adelante. La toxicidad hepática se correlaciona con la susceptibilidad del individuo y también a factores genéticos, aumentando la infiltración de células inflamatorias en el hígado, lo que ocasiona un estrés oxidativo, ocasionando una inflamación del hígado y destrucción de las células del hígado. Esto es lo que genera el daño hepático. También se ha descrito la activación de los receptores de andrógenos en las células hepáticas,
que puede ocasionar dos cosas. Uno es aumentar la inflamación por activación de las especies reactivas de oxígeno que hacen que haya una degeneración mitocondrial de las células hepáticas y posteriormente destrucción de estas células. Y por otro lado, la estimulación del crecimiento ocasionando la propensión a un cáncer de hígado. Dependiendo de la preparación de los anabólicos, se han descrito los diferentes tipos de daño, siendo el más frecuente, por ejemplo, cáncer de hígado con la oximetolona y con la metiotestosterona. La aparición de colestasis o un tono amarillento de la piel tiende a aparecer más con la administración de estanosolol, metasterna y drostanolona, generado esto por la inflamación y la degeneración de las células hepáticas, además del daño a los pequeños conductos biliares y el daño mitocondrial. Por otro lado, la administración continua de anabólicos puede ocasionar estímulo del crecimiento de las células hepáticas, lo que puede originar una lesión conocida como hiperplasia nodular y puede ocasionar tumores hepáticos. Además, la administración de esteroides anabólicos es bien conocida que genera hígado graso no alcohólico y obviamente alteración de las pruebas de función hepática. Lo que ocasionan los anabólicos a nivel hepático principalmente es una ictericia intensa, lo que quiere decir una coloración de piel y de ojos de forma amarilla. Y esta es prolongada y asociada a una comezón muy importante o un prurito intenso, que generalmente aparece 1 a 6 meses después de iniciar los esteroides anabólicos. Y lo importante también es saber que la coloración amarillenta tiende a prolongarse o a permanecer por mucho tiempo. La mejoría se empieza a ver 4 a 6 meses después de haber suspendido el anabólico. El desarrollo de ictericia o piel amarilla es predecible y relacionado a la dosis y duración del tratamiento y es más frecuente con la metiltestosterona, el danazol, la metandrostenolona, el estanosolol y la oximetolona. Otra lesión que se conoce que pueden ocasionar esos esteroides anabólicos es la peliosis hepática. Esta se ha asociado más a un consumo prolongado y ocasiona alteraciones vasculares en el hígado, formando pequeñas lagunas en el hígado, lo que hace que aumente la presión en la vena que llega hacia el hígado, esto teniendo potenciales complicaciones graves. Otra de las complicaciones conocidas es el desarrollo de tumores hepáticos. Se ha relacionado a la estimulación de la proliferación de las células del hígado, ocasionado por la estimulación de los receptores de andrógenos en el hígado. Generalmente esto ocurre en personas con un uso crónico de anabólicos que va de 2, 4 hasta 8 años de uso y pueden ser desde lesiones benignas con potencial maligno, conocidos como adenomas hepáticos, y lesiones malignas de cáncer primario de hígado, conocido como carcinoma hepatocelular. A pesar de que se conocen los efectos adversos de estos medicamentos, muchos de los usuarios desconocen las potenciales complicaciones, en ocasiones graves e irreversibles, que puede tener el uso de estas sustancias, por lo que es importante no utilizarlos con fines estéticos, excepto bajo prescripción médica con alguna indicación específica. Muchas gracias por la invitación y espero que esta información les haya sido de utilidad. Hola a todos, mi nombre es Berenice Román, soy nutrióloga y en este video les estaré hablando acerca de las dietas de moda y sus efectos en el hígado. Hablar de dietas de moda representa un tema muy amplio, pero porque existe una gran variedad de patrones dietéticos. También es un tema muy interesante, ya que es común que a través de internet o a través de las distintas redes sociales tengamos acceso a mucha información acerca de los distintos tipos de dieta. Sin embargo, en ocasiones estas dietas no tienen sustento científico adecuado o incluso llegan a ser prescritas por personas que no son profesionales de la salud, es decir, no son nutriólogos. Principalmente me voy a enfocar en 5 ejemplos de dieta que se encuentran de moda en la población general y que están a la izquierda de su pantalla. La primera de ellas, y que desde mi punto de vista es una de las más populares dentro del grupo de las dietas de moda, es la dieta cetogénica, también conocida como dieta keto. Esta dieta ya en realidad tiene muchos nombres. ¿En qué consiste la dieta keto? Bueno, ya existen muchas variaciones de esta dieta, pero básicamente la idea principal es que consiste en reducir al máximo los hidratos de carbono,
es decir, azúcares provenientes de alimentos como cereales, frutas o leguminosas, y aportar una cantidad más alta de grasas, tal y como lo ven en la gráfica de pastel que tienen en su diapositiva. El principio de esta dieta se basa en que mientras menos disponibilidad de hidratos de carbono tenga el organismo, más fácil será que utilice las grasas que tiene almacenada. De esta manera se podría inducir una pérdida de peso. La mayoría de los estudios disponibles en dietas cetogénicas señalan su papel benéfico en niños con epilepsia. Aún así, la evidencia sigue siendo controversial. En el proceso de la pérdida de peso, la evidencia disponible sugiere que este estilo de dieta presenta varias desventajas. En primer lugar, la pérdida de peso resulta bastante agresiva y bastante rápida. En general, esto no se recomienda para ninguna persona, y menos aún en quienes tengan un diagnóstico de hígado graso, ya que la pérdida de peso rápida se asocia con un riesgo mayor de almacenar más grasa en el hígado. De hecho, en hígado graso, la pérdida de peso saludable debe de ser paulatina a través del tiempo, por lo que comúnmente se sugiere perder de 1 a 1.5 kilos a la semana. Otra alimentación de la dieta keto es que debido a sus características no puede ser prescrita por largos periodos de tiempo, ya que hacerlo significaría que las personas que la siguen tengan deficiencias nutrimentales, lo que podría ponerlos en un riesgo de padecer estreñimiento, osteoporosis e incluso desnutrición. Yo creo que en general faltan más estudios que sugieran o que limiten el uso de esta dieta en población general y que también evalúen los efectos que tiene en el hígado. El segundo patrón dietético del que les voy a hablar es el ayuno intermitente, que en los últimos años ha ganado mucha popularidad. Al igual que con las dietas keto, existe una variabilidad importante en la forma en la que se prescribe el ayuno. Generalmente hay quienes dicen que se debe de comer en la mañana, pero no en el resto del día. Hay otros que sugieren que se debe de comer un día completo y al otro día no se debe de ingerir alimento. En general existe mucha variación en la prescripción. La mayoría de los estudios que han estudiado el efecto del ayuno intermitente lo han hecho a través del ayuno ramadán. Aún así, todos los tipos o todos los estilos de ayuno intermitente han sido adoptados como dietas para perder peso. En este sentido, yo creo que el ayuno intermitente sí es un estilo de alimentación que se encuentra o que llama mucho la atención actualmente y que sí es objeto de investigación. Lo que se ha reportado es que la mayoría de las personas que siguen estos ayunos lo hacen los intervalos de ayuno que realizan son de 12 a 16 horas. La evidencia sugiere que realizar este tipo de alimentación promueve la síntesis de ácidos grasos y la acumulación en el hígado. Esto pasa como respuesta a los periodos de tiempo sin alimento que sufre un organismo durante el ayuno. Por lo tanto, me parece que no es una dieta tan recomendable. Otros estudios muestran que la pérdida de peso después de realizar ayuno intermitente es a expensas de masa muscular, por lo que esta dieta tampoco podría prescribirse a pacientes o a personas que tengan una enfermedad hepática crónica, ya que podrían propiciar una depresión del músculo, que de por sí ya existe en quienes tienen enfermedades hepáticas crónicas. La mayoría de los estudios de investigación realizados en este tema no aportan un resultado concluyente acerca de los beneficios y de la seguridad que tiene el ayuno intermitente en la salud. Sin embargo, sí representa un área de interés que seguramente será explorada más adelante en distintas enfermedades crónicas. Hablando específicamente del hígado, seguramente también se estudiará su efecto en el hígado graso. El tercer patrón dietético del que les voy a hablar es la dieta alcalina. La dieta alcalina tiene muchos nombres, también se le conoce como dieta del pH. Esta dieta en general sostiene que la mayoría de las enfermedades se llevan a cabo o se desarrollan en un medio ácido, es decir, un pH bajo, y que por lo tanto una manera de prevenir o de curar estas enfermedades proviene de consumir alimentos alcalinos que permiten alcalinizar el organismo, es decir, que permiten aumentar su pH. Entonces, esta dieta clasifica los alimentos en alcalinos y en ácidos. En la diapositiva les dejo una imagen de cómo es la clasificación. Aunque en general esta clasificación no tiene nada que ver con el sabor de los alimentos. Por ejemplo, en esta dieta el limón se considera un alimento alcalino, al igual que la mayoría de las frutas y de las verduras. La ventaja de la dieta es que fomenta el consumo de frutas y verduras. La desventaja es que en realidad no existe evidencia científica que respalde que las ideas de esta dieta son correctas. Tampoco hay nada que sostenga que realizar o consumir una dieta alcalina depure el cuerpo o lo desintoxica, como se ha llegado a pensar. Otro argumento en contra de esta dieta
es que en general el pH no es igual en todo el organismo, sino que varía mucho entre los diferentes fluidos corporales, de manera que cada fluido o que cada parte tiene un pH distinto. Esto es necesario para que puedan cumplir cada fluido una función distinta. Me parece que esta dieta no parece tener efectos directos sobre el hígado. Sin embargo, en personas que tengan diagnosticadas una enfermedad hepática crónica, como podría ser la cirrosis hepática, no es un estilo de vida o un estilo de alimentación que debería de adaptarse. Esto es porque, en general, los pacientes que la sigan podrían tener un riesgo de desnutrición, ya que podrían eliminar de su alimentación habitual una gran variedad de alimentos que esta dieta considera como ácidos sin ningún sustento científico. El cuarto estilo de dieta del que les voy a hablar es la dieta paleo. La dieta de este estilo es un plan de alimentación que se basa en alimentos similares a los que se consumían en el periodo paleolítico, como frutas, algunos vegetales, frutos secos, semillas, carnes magras y pescado. En realidad, la dieta paleo sugiere, o la mayoría de los alimentos que sugiere, son alimentos saludables, por lo que tanto se ha estudiado en algunos estudios a través de ensayos clínicos que han mostrado que seguir una dieta paleo mejora la tolerancia a la glucosa, mejora el control de la presión arterial e incluso que reduce triglicéridos. Es por eso que se ha adoptado como un estilo de alimentación saludable. También, al igual que cualquier patrón de alimentación, presenta algunas desventajas. La principal o una de ellas es que en general esta dieta sugiere que incluyamos en todos los tiempos de comida, incluidas las colaciones, siempre alimentos que tengan proteína de origen animal. Este aspecto podría no ser útil en personas que padecen cirrosis hepática y que hayan tenido en algún momento algún episodio o algún evento de encefalopatía hepática. Otro dato en contra de esta dieta es que también excluye grupos de alimentos importantes que, si se dejan de consumir en la alimentación, pueden hacer que la dieta sea menos apetecible y por lo tanto podrían causar desnutrición de manera indirecta. En general, esto es un resumen de las principales dietas que he visto en las distintas redes sociales y a través de internet, y que generalmente son una causa de que los pacientes acudan con el nutriólogo porque quieren que les prescriban una dieta como esta. Yo creo que en general no existe un estilo de dieta que les funcione a todos. Lo más saludable siempre va a ser comer de manera equilibrada. Es importante sí acudir a un nutriólogo porque ellos son los únicos que pueden planificar una dieta personalizada y que pueden establecer metas reales de pérdida de peso. En resumen, yo creo que una alimentación adecuada debería de incluir todos los alimentos en cantidades controladas y específicas de acuerdo a las características de cada persona. Finalmente, solamente les quiero dar las gracias por el interés que tuvieron en este video. Espero que le haya sido de mucha utilidad.